comienza la mecánica ventilatoria. ¿Con qué etapa comienza mecánica ventilatoria? ¿No saben el inicio de la mecánica ventilatoria? Con la inspiración y la... El que está cortando ahí su... ¿Con qué comienza? Vamos a ver, jugar, recordar con qué comienza la mecánica ventilatoria. Ya sea en inspiración o expiración. Con la contracción de músculos. O la relajación de músculos en algunos casos es activación tranquila, pero parte, digamos, con la contracción de músculos. Y con producto de la contracción de músculos, ¿qué se modifica? La presión. ¿Qué es lo primero que se modifica? La presión de los pulmones. Los diámetros. Entonces, con los diámetros se modifica lo que es el volumen torácico. Con la modificación del volumen torácico, ¿qué se modifica posteriormente? La presión intrapleural, que se puede hacer más negativa o menos negativa si es inspiración y expiración respectivamente. Producto de la modificación de la presión intrapleural, posteriormente, ¿qué se modifica? Aumenta el volumen. El cambio en el volumen pulmonar, que puede aumentar o disminuir. Y producto de los cambios de volumen pulmonar, Cambia la presión intrapulmonar. cambia la presión intrapulmonar. Y de acuerdo a ese cambio, si obviamente es menor que la presión atmosférica, va a permitir el ingreso de aire, y esa es la inspiración. Y si la presión intrapulmonar es mayor que la presión atmosférica, sale aire, y eso es lo que es la expiración. Mecánica ventilatoria. Después vimos el tema de los volúmenes, y son los que se trazan funcionalmente haciendo una espirometría. ¿Cuántos volúmenes participan en la mecánica ventilatoria? 4. Hay un volumen que participa directamente en inspiración y expiración en reposo, y ese volumen se denomina corriente. corriente o volumen vital. Y si es inspiración o expiración forzada, obviamente se involucran los volúmenes de reserva inspiratoria o volumen de reserva expiratoria. Y el único volumen que permanece en el pulmón después de una expiración forzada corresponde a volumen residual. Eso implica que para que ocurra la ventilación, que es en sí un flujo de aire, ¿qué se necesita? Un volumen. Que haya un volumen. Diferencia de presión. Y un factor que corresponde a la resistencia. La resistencia, obviamente, y las presiones se pueden modificar. Obviamente la inspiración y expiración modifica lo que es la diferencia de presiones. ¿Y la resistencia cómo se modifica? Con el diámetro. De por el diámetro del radio de... ¿Qué buscan, Malena? Bronquiolos. De los bronquiolos y los bronquios. O sea, principalmente son los bronquiolos. Y ahí obviamente está la ley de Poiseuille, que obviamente a mayor radio significa que la resistencia es menor. Y si la resistencia es menor, el flujo es mayor. Y lo contrario, si hay un menor radio, la resistencia es mayor y el flujo es menor. ¿Quién provoca el aumento de la resistencia? ¿Qué componente del sistema nervioso autónomo provoca el aumento de resistencia? El parasimpático. El parasimpático, y la disminución es simpática.
Y de hecho tuvieron en el laboratorio pasado una pregunta en base a eso. Eso significa que si hay una broncoconstricción, ¿qué volúmenes cambian? Hay una De los 4 volúmenes, ¿cuáles cambian? el volumen corriente. Los 4 volúmenes. ¿Cuáles disminuyen si hay una broncoconstricción? 3. 3, que son El corriente. corriente El... y los de reserva, Eso. inspiratorio y expiratorio. Y el único volumen que aumenta Es es el el residual. Y eso es producto porque no se puede ingresar aire, o se dificulta el ingresado de aire y se dificulta lo que deja salir. Pero además de la resistencia, hay otros factores que permiten que haya un buen flujo de aire y tienen que ver directamente con la propiedad que tiene el pulmón y la caja torácica. ¿Cuáles son esas dos propiedades que tiene la caja torácica y el pulmón que permiten facilitar el flujo? ¿Cómo, no? ¿Cuáles son las dos variables que tiene el pulmón y la cavidad torácica que permiten facilitar el flujo? Obviamente si esas variables son adecuadas. La presión amplificar. Dígame. Yo se los pregunté en la semana anterior, en un reporte que tenían que hacer. La confianza, que es la capacidad de expansión, y lo que es la elastancia, que es recuperar la forma normal. Y que obviamente eso se va a alterar si hay enfermedad obstructiva y restrictiva. Y otro factor que también participa en el flujo es y que se calcula de acuerdo a una fórmula, la presencia de surfactante. Porque el surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial y con eso disminuye la presión de colapso. Y eso es porque los alvéolos son numerosos y eso significa que tienen un menor radio y por lo tanto tienden al colapso. Eso significa por lo tanto que si disminuye el surfactante, el flujo de aire va a ser mayor o menor. Menor. Ahora, todo lo que tiene que ver el flujo se relaciona directamente con la ventilación, específicamente lo que es la ventilación alveolar. Y esa ventilación alveolar permite ese proceso que está ahí, que es lo que se denomina como hematosis. La hematosis corresponde a la difusión de los gases entre el alveolo y los capilares sanguíneos. Eso significa que los gases tienen que atravesar 3 capas. Por un lado está la capa que otorga el alveolo, que está formado por los neumocitos tipo 1. Por otro lado está el epitelio que tiene el capilar, que es un endotelio. Y entre ambas, por ser epitelio, existe lo que es la lámina basal. Por lo tanto, esos 3 componentes, neumocito tipo 1, lámina basal y endotelio, forman lo que se denomina como la barrera respiratoria. Por tanto, uno de los factores que permite la hematosis o el intercambio gaseoso es directamente el grosor que tenga esta barrera respiratoria. Y que en algunas enfermedades como las que son restrictivas, que es tipo fibrosis, esa barrera respiratoria aumenta de grosor y eso va a alterar directamente la difusión. O sea, la hematosis va a ser menor. Pero ¿cuál sería el principal factor que tiene que ver con la hematosis? Que tiene que pasar oxígeno y CO2. ¿Cómo? ¿Cuál sería el principal factor para que difundan los gases? La presión. La presión. Y eso se denomina la presión parcial que tiene cada gas. Eso significa que, por ejemplo, si esta es la
barrera respiratoria, y este es el alveolo, y este es el capilar. El oxígeno tiene que ingresar. Eso significa que directamente el oxígeno, normalmente en el alveolo, tiene un valor de 100 milímetros de mercurio, mientras que en el capilar aparece con un valor de 40 milímetros de mercurio. Y como siempre va todo de mayor a menor presión, eso permite directamente de que fluya el oxígeno. En cambio, lo que corresponde al CO2, que tiene que salir, normalmente en el capilar, que sería sangre venosa, tiene un valor de 46 milímetros de mercurio, y en el alveolo tiene un valor de 40. Y esa diferencia, aunque es menor, permite que directamente ocurra la hematosis. Y esa es la primera causa o factor que permite que ocurra el intercambio gaseoso. La C que es Capilar. la Alveolo. Ya, y eso es lo que se menciona acá. De partida está la hematosis de intercambio gaseoso como factor principal, directamente lo que es la presión parcial de los gases. Y es por eso que la superficie alveolar y la superficie de toda la zona respiratoria, que ¿dónde comienza la zona respiratoria? es la nariz. No, la zona respiratoria. Es la zona que obviamente tiene un epitelio plano y puedes realizar intercambio. Los bronquioles. ¿Cuál es bronquioles? Del 16, ¿no? No, del 17. ¿Pero qué nombre recibe? Alveolo. Respiratorios. Entonces, desde los bronquiolos respiratorios hasta los ductos y sacos alveolares y alveolo puede ocurrir la hematosis, pero depende directamente de la diferencia de las presiones parciales. Otra característica es la superficie alveolar, que significa la superficie de intercambio, y obviamente como son varios alveolos y que tienen tamaño reducido, hay una mayor superficie. De hecho, yo les dije que cuánto podrían cubrir de superficie si ustedes conectaban todos los alveolos de ambos pulmones. El tercer factor es el grosor de la membrana respiratoria. El otro es la capacidad de difusión pulmonar. Eso significa la propiedad que tiene el neumocito y el endotelio capilar para permitir el paso de gases. Recuerden que esto es un transporte a final de membrana que se tiene que realizar. Y lo otro es la relación ventilación y perfusión. ¿Y la ventilación qué es? Que llega al alveolo, o la cantidad de aire que se recambia en el alveolo. Y la perfusión, La cantidad de aire que llega a los demás. A la la cantidad de qué? De sangre que llega a los tejidos. Por lo tanto, para que haya una buena hematosis, la ventilación tiene que ser muy similar a la perfusión, justamente. Es por eso que si hay alteraciones de ventilación, ¿cómo se puede corregir esa ventilación para que sea mayor o menor? El sistema nervioso autónomo. ¿Mediante qué? No, pero ¿mediante qué mecanismo? Broncoconstricción o broncodilatación. Y con esos ajustes se puede realizar directamente el recambio alveolar. Obviamente si actúa el simpático va a haber una broncodilatación, por lo tanto mayor ventilación alveolar. Si está actuando el parasimpático hay broncoconstricción y por lo tanto hay menor recambio alveolar, por el flujo que hubo obviamente en la vía respiratoria. Y a nivel de los capilares, ¿cómo se regula la perfusión? Si se necesita más perfusión o menos. ¿Cómo se regula la perfusión? Así eso asocia lo mismo que
se dijo en ventilación, pero ahora con flujo de sangre, Con vasodilatación vasodilatación y vasoconstricción. O sea, si se disminuye la perfusión es porque hay una vasoconstricción. ¿Y quién realiza la vasoconstricción? El simpático. Y que lo hace a nivel de arteriola. Y si hay vasodilatación, ¿quién realiza la vasodilatación? El mismo simpático, pero no actuando. Porque el parasimpático no interviene en la relajación del músculo liso. O sea, si se actúa el simpático, se contrae el músculo liso y hay vasoconstricción. Si no actúa el simpático, el músculo liso se relaja y hay vasodilatación. Por lo tanto, para la hematosis, si hay un mayor gradiente de presión, va a ser una mayor difusión. Y en enfermedades, como les dije yo, la fibrosis, hay una alteración de la difusión que disminuye, sobre todo porque aumenta el grosor de la membrana respiratoria. Y ahí están los valores referenciales que coinciden con esto, porque obviamente el valor de oxígeno de 100 y el valor de oxígeno de 40, esto es en sangre venosa. Eso significa que en sangre arterial tiene también un valor de 100. Y eso permite que, obviamente, cuando la sangre va al tejido, el valor del oxígeno en el capilar, ahí va a ser de 100, y el valor en el tejido va a ser de 40. Y así el oxígeno pasa de la sangre al tejido. Y esto cambia nuevamente en los tejidos. El valor de CO2 de 40 va a estar en la sangre, y el valor de CO2 de 46 va a estar en el tejido, y eso permite que pase el CO2 directamente del tejido a la sangre. Eso es hematosis e intercambio gaseoso. Por lo tanto, todo el intercambio de gases o la hematosis primero está influido directamente por el oxígeno que llega a los alvéolos. Directamente es la composición de aire inspirado. Eso significa que uno puede tener una ventilación alveolar adecuada, pero si el aire no tiene cantidad de oxígeno, es como que cerráramos la sala herméticamente, después de un rato se va a agotar o va a comenzar a disminuir el oxígeno. Por lo tanto, esa es la cantidad que se menciona ahí. Y lo otro es la ventilación alveolar, que es el recambio, y eso depende de la frecuencia y profundidad respiratoria. O sea, si se necesita más oxígeno, va a aumentar la frecuencia, y la profundidad se refiere a la mayor cantidad de aire que ingresa. Y si se necesita menos, disminuye la frecuencia y por lo tanto disminuye la profundidad respiratoria. ¿Quién regulará esto? No. ¿Quién lo regula? ¿Dónde están los centros respiratorios? Ahora sí. Eso es anatomía. ¿Dónde están los centros? ¿Dónde están los centros respiratorios? No, pues si neuroanatomía significa que están en el sistema nervioso. Hipotálamo no. Vamos a descartarlo tampoco. Precentral. No, no tanto. ¿Qué medio? Oblonga y cuerpo. O sea, en el tronco cerebral están los centros respiratorios. Ese es el centro integrador para regular la frecuencia y profundidad respiratoria. La otra mecanismo para regular la ventilación alveolar tiene que ver con la resistencia, y ahí tiene que ver directamente la broncoconstricción o la broncodilatación. Y lo otro es la distensibilidad, es decir, cómo se expande el pulmón, y la caja torácica, que es lo que se denomina como complianza. También ha influido el intercambio por la difusión de gases, y esa difusión de gases, que obviamente depende de las presiones parciales, depende también de la distancia de difusión, cuánto tienen que atravesar. Y eso depende a su vez del grosor que tenga la barrera respiratoria y la película de agua que está humidificando el alveolo. Y lo otro es la superficie, o sea, la cantidad de alveolos que están funcionando. Y por último, la perfusión, que tiene que ser adecuada, o sea, tiene que llegar, así como llega aire al alveolo, también tiene que llegar una cantidad adecuada de sangre, para que se mantenga la diferencia de presión. Esto es casi lo mismo, o sea, acá
lo que se ve es cómo se mantiene el oxígeno arterial. Ahora, ¿por qué es importante que se mantenga el oxígeno arterial? ¿Mm? Para el intercambio. ¿Dónde? ¿Para qué se requiere el oxígeno arterial? ¿Qué dijo? ¿Pero para qué se necesita el oxígeno arterial? Es como pregunto, ¿para qué se necesita el oxígeno en el cuerpo? Para oxigenar las ¿Qué? ¿Para qué se necesita oxigenar las células? ¿Por qué están vivas? ¿Qué permite el oxígeno? Formar más ATP. Por eso es necesario el aporte, o sea, junto con el aporte de nutrientes, como puede ser la glucosa, se necesita el oxígeno porque se participa como último sector de electrones en la cadena respiratoria y eso permite formar ATP. Por lo tanto, para que haya una mayor cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, eso tiene que ver con la composición del mismo aire que uno inspira, que tenga una gran concentración de oxígeno, tampoco tan alta, o sea, tiene que ser un valor que otorga la atmósfera. O sea, si nosotros saliéramos al espacio, no podemos estar sin el traje que usa el típico del astronauta porque la presión allá es muy alta y lo que provoca en la sangre es como que le sigue hervir. Entonces inmediatamente estaría saliendo la sangre del cuerpo por la presión alta de oxígeno. Otra es la ventilación alveolar, que ya vimos que influida por la frecuencia, profundidad respiratoria, la resistencia de la vía aérea, la complianza. Nuevamente la difusión del oxígeno, que tiene que ver con la superficie, la distancia de difusión, que tiene que ver con el grosor de la barrera, y la humidificación, y por último la perfusión adecuada. Pero además ese oxígeno que está en el plasma también está unido a la hemoglobina. Y la hemoglobina es una hemoproteína que está en el interior de los glóbulos rojos. Al decir hemoproteína significa que posee una proteína que es globina, más un grupo hemo que está formado por fierro. Y el fierro puede captar hasta 4 moléculas de oxígeno. Y es por eso que se hace un cálculo entre la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina y eso se le denomina porcentaje de saturación. Y queda afectado por el CO2, pH, temperatura y una molécula metabólica que está en el eritrocito que se llama 2,3 difosfoglicemia. Y lo otro tiene que ver con los números de uniones, que les dije que puede ser de 4 moléculas de oxígeno a ninguna molécula de oxígeno unida. Por lo tanto, si ocurre un intercambio, tiene que ocurrir también un mecanismo de transporte del CO2 y de lo que corresponde al oxígeno. O sea, en un tejido y su relación con el capilar significa que el CO2 tiene que salir. Y eso lo logra por la diferencia de presión espacial. Pero para ser transportado en el glóbulo rojo, lo que hace el CO2 es que se une con el agua. Y esa reacción ya la hemos visto porque tiene que ver directamente con el pH. Y lo que se forma es ácido carbónico. Eso ocurre dentro del glóbulo rojo, por lo tanto el CO2 tiene que ingresar al glóbulo rojo. Y quien realiza esa reacción es una enzima que se denomina anhidrasa carbónica. Y ustedes ven que la reacción es bidireccional, o sea, puede ocurrir de ácido carbónico formar CO2 y agua. Y ese ácido carbónico a su vez se disocia en bicarbonato más
un protón. Y es por eso que cuando aumenta el CO2, aumenta la cantidad de protones. Eso significa que el pH disminuye. Por lo tanto, el principal mecanismo de transporte del CO2 es en forma de bicarbonato, Profe, ¿qué significa o sea, cómo se llama así? anidrasa carbónica. Esa es la principal forma de transporte del CO2, que de hecho acá aparece que el 70% directamente del CO2 se transporta como bicarbonato. Eso significa que también el CO2 se puede transportar como unido a la hemoglobina, CO2 más hemoglobina va a formar la carbamino hemoglobina. ¿Y cuándo sucede eso? Es simultáneo, y son las Dos formas de. 4 formas que existen de transportar. Aquí llevamos solamente 2. Ah, Y tal como aparece en el esquema, aproximadamente es un 20% del transporte del CO2 unido a la hemoglobina. Eso significa que nos queda otro transporte que es unido a proteínas plasmáticas. Y eso equivale a un 3%. Y por último, disuelto en el plasma. Eso equivale a un 7%. Hay 4 formas de transportar el CO2 en la sangre, pero la principal es la formación de bicarbonato que se realiza dentro del glóbulo rojo gracias a la enzima anidrasa carbónica. ¿Es disuelto en donde la sangre? ¿En cuál? Es lo mismo que aparece acá. Ahí ven, CO2 ingresó al glóbulo rojo, se le une una molécula de agua, gracias a la enzima anidrasa carbónica se forma el ácido carbónico y ese ácido carbónico se disocia en bicarbonato y un protón. Y el bicarbonato sale del glóbulo rojo. Por lo tanto, sí viaja en el plasma. Un porcentaje, que es el 20%, el CO2 se une a la hemoglobina. De hecho, el CO2 tiene más afinidad por la hemoglobina. Y eso forma la carbamino hemoglobina, que es unida directamente al CO2. De hecho, hasta el monóxido de carbono, que es el CO, se une más fácilmente a la hemoglobina. Y se une fuertemente, lo que no permite que se une el oxígeno. ¿Y dónde hay monóxido de carbono? ¿Dónde hay monóxido de carbono? ¿Dónde hay monóxido de carbono? En un estacionamiento subterráneo. O sea, si una persona permanece, si permanece directamente ahí, se forma por combustión monóxido de carbono. O si tuviéramos aquí una estufa que fuera a parafina o que esos antiguos se llamaban usaban carbón, toda la combustión produce monóxido de carbono. Por eso las personas mueren normalmente cuando se quedan en lugares encerrados con ese monóxido de carbono, porque se une más a la hemoglobina y compite con el oxígeno y hace que la persona sea letargia hasta que muere. Así como se transporta el CO2, el oxígeno tiene que pasar directamente al tejido. Y eso significa que ese oxígeno proviene del principal mecanismo de transporte que tiene, que es unido a la hemoglobina. De hecho, es ese mismo protón que disminuye el pH
que facilita de que la hemoglobina libere el oxígeno y así el oxígeno puede pasar al tejido. Y esto es aproximadamente un 97%, y el 3% restante es que el oxígeno esté disuelto. O sea, hay dos mecanismos de transporte de oxígeno en la sangre. Eso es para el CO2. Ahora, si esto se ve en el alveolo, es todo al revés. Y acá está mostrado directamente el alveolo con lo que es el capilar. Eso significa que llegando al alveolo, el bicarbonato ingresa al glóbulo rojo, forma el ácido carbónico, y ese ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, se disocia en CO2 y agua. El CO2 sale y pasa al alveolo. Lo que está unido a la hemoglobina se disocia y el CO2 también pasa al plasma y de ahí al alveolo. Lo que está unido a proteínas plasmáticas también se disocia, pasa al alveolo, y si está disuelto pasa directamente al alveolo. Y el oxígeno que ingresa, tiene que ingresar al glóbulo rojo, se une a la hemoglobina y forma la oxihemoglobina. Que normalmente este protón se pierde porque se tiene que fusionar con el bicarbonato, y eso significa que un aumento del pH facilita la mayor afinidad. Y lo otro es que se transporte como oxígeno disuelto. Son las mismas reacciones, pero en sentido contrario. Ahora, se hace un cálculo directamente entre dos variables. El porcentaje de saturación que tiene la hemoglobina, que puede ir de 0 a 100, versus las presiones parciales que tiene el oxígeno. Ahora, eso es porque el oxígeno se fija primeramente a lo que es la hemoglobina. Y la curva que se forma es de esta forma, una forma que se denomina como sigmoide. ¿Cuánto era el valor de oxígeno en la sangre arterial? 100. 100. Por lo tanto, uno supone que a este valor de 100, que es la presión de oxígeno, aproximadamente casi el 100% de la hemoglobina está con oxígeno. Y eso significa que presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, aproximadamente hay un 100% saturación. Eso significa que tiene 4 moléculas de oxígeno unidas. Y eso es lo que se mide con los saturómetros. O sea, uno, sobre todo cuando estaba el tema del COVID, había uno donde uno coloca el dedo y mide el porcentaje de saturación, y que tenía que estar entre 97 y 100. Si tenemos 95, 90, significa que no hay buena llegada de oxígeno a los tejidos. ¿Y cómo hacen eso con una máquina? ¿Cómo hacen con una máquina para calcular eso? Porque registran cambios en las pulsaciones y en los niveles de temperatura que hacen calcular directamente la cantidad de oxígeno aproximada. Tampoco es tan rigurosa como si se hiciera una medición directa en sangre. Y en la sangre venosa, ¿cuánta es la cantidad de oxígeno? 40. Porque lo dije antes. A una presión parcial de oxígeno de 40, aproximadamente, viendo ahí, que esta es la sangre arterial, es un 75% de saturación. Por lo tanto, eso significa que directamente hay 3 moléculas de oxígeno unidas. Hasta 3 moléculas de oxígeno todavía los tejidos reciben adecuadamente el oxígeno, y eso permite la supervivencia de las células. Pero si la saturación baja, y ustedes ven que un 50% de saturación, la presión de oxígeno parcial es de 25,
y hay solamente 2 moléculas de oxígeno. Con esto la persona no puede subsistir. ¿Y qué tendrán que hacer para eso? Para aumentar la saturación, colocar oxígeno. Ahora, de acuerdo a eso, yo anteriormente les dije que la saturación tiene que ver con la cantidad de oxígeno que está unida a la hemoglobina. Por lo tanto, yo puedo modificar la forma de la curva. Y eso se habla de como movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo muevo la curva a la derecha, tengo que alterar ciertos factores. Y tal como aparece acá, el desplazamiento hacia la derecha significa que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué importancia tiene eso? Hay menos saturación. No, pero ¿qué importancia tiene? Que se disminuye la afinidad. El desplazamiento a la derecha disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué sucede con el oxígeno si la curva se desplaza hacia la derecha? Se dirige a otra parte. ¿Mm? Se dirige a otra parte. ¿Qué cosa? El oxígeno. O sea, se libera de la hemoglobina y eso permite que llegue al tejido. Entonces, cuando la sangre llega al tejido, las condiciones se tienen que dar de siempre mover la curva hacia la derecha. Y eso va a permitir que se suelte el oxígeno en la hemoglobina y por lo tanto llegue directamente al tejido. Ahora, ¿qué me permite eso? Una mayor presión parcial de CO2. En los tejidos, ¿la presión parcial de CO2 es alta? No. Sí, es alta, porque se produce CO2 en las células producto del metabolismo, por eso hay que sacar el CO2. ¿El pH es bajo? Sí, porque la mayor presión de CO2 disminuye el pH, porque se forma bicarbonato más protón. ¿La temperatura es alta? Sí. ¿Por qué? Porque ¿Por qué alta la temperatura en los tejidos? ¿Porque están en qué? El metabolismo produce calor. Porque el metabolismo produce calor. Eso significa que las células están haciendo una alta actividad metabólica. Eso significa que se eleva la temperatura y facilita más la liberación de oxígeno. Y otra es la cantidad de 2,3 fosfoglicérico que produce el glóbulo rojo, que también lo facilita. Pero principalmente son los primeros 3. Pero entonces el desplazamiento hacia la derecha hace que haya mejor saturación. No, pues disminuye cambia la saturación, no es que sea mejor o peor. Si la curva de saturación nos muestra de alguna forma de cómo está unido el oxígeno o en qué cantidad está unido el oxígeno en la hemoglobina. Ahora, yo puedo facilitar de que la hemoglobina ceda el oxígeno al tejido y eso es siempre aumentando el CO2, disminuyendo el pH y aumentando la temperatura. Por lo tanto, si ustedes hacen ejercicio, ¿hacia dónde se desplaza la curva a nivel del tejido muscular? Hacia la derecha, porque al contraerse los músculos, mayor metabolismo, mayor formación de CO2. Si hay más CO2, menor es el pH y por lo tanto mayor metabolismo, mayor temperatura, se pierde más la afinidad y se suelta más el oxígeno para llegar a la célula. Y lo contrario significa que si se desplaza a la izquierda, acá va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y para qué es necesario aumentar la afinidad? Para que haya más oxígeno en la sangre. Y eso significa que tiene que ocurrir ¿dónde este proceso? En el intercambio gaseoso. En el intercambio gaseoso. O sea, el oxígeno que sale del alveolo y pasa a la sangre tiene que tener condiciones para que se una la hemoglobina. Y eso se denomina como desplazamiento hacia la izquierda. Y son estas mismas variables pero en sentido contrario. Por eso que a nivel alveolar
la disminución de los CO2 tiene, o sea, la presión parcial de CO2 tiene que ser menor, el pH tiene que ser mayor y haber una menor temperatura. Entonces a la izquierda es como más normal. Ambos son normales, pero depende de dónde ocurran. Cuando en el alveolo, con la sangre, la curva se va a desplazar directamente hacia la derecha, Ejercicio. ¿cuándo podría desplazarse la curva que normalmente se desplaza hacia la izquierda a nivel alveolar y se desplaza hacia la derecha? Cuando ¿De la qué? post ejercicio. ¿Qué condiciones se tendría que dar para que una curva que normalmente se desplaza hacia la izquierda en el alveolo se desplace más hacia la derecha? Cuando hay alto oxígeno en la sangre. ¿Qué tengo que modificar? La temperatura. La ventilación. La ventilación. Por lo tanto, si yo no tengo una buena ventilación, ¿qué va a pasar con el CO2? Si no hay una buena ventilación con el CO2 aumenta. Si no hay buena ventilación, el CO2 aumenta. Y si aumenta, se desplaza hacia la derecha. Si aumenta el CO2, significa que el pH Aumenta. disminuye. Ahora, ¿qué me puede provocar una mala ventilación? Baja oxigenación. Nombren 3 factores que pueden provocar una mala ventilación alveolar y que por lo tanto puedan desplazar la curva hacia la derecha por el aumento de CO2 en la sangre. Disminuye el radio. Disminución del radio, o sea, una broncoconstricción produce menor flujo, por lo tanto hay menor ventilación alveolar. Eso significa que va a ser menos la cantidad de CO2 que sale de la sangre y eso por lo tanto va a aumentar la concentración de CO2 y se desplaza hacia la derecha. Una hipoventilación. Ya, si hago una hipoventilación, eso tendría que ser con frecuencia respiratoria, o sea que el centro respiratorio no estuviera actuando bien y por lo tanto en vez de aumentar la frecuencia respiratoria la disminuyera. También puede aumentar la cantidad de CO2 y se desplaza hacia la derecha. El espacio muerto. Claro, eso sería, si aumenta el espacio muerto tendría que aumentar. No está mal eso, pero no es una consideración muy fisiológica. Que se aumenta el espacio menos área. Pero ¿cómo aumenta el espacio muerto? Matando más alveolos. Matando más alveolos. Destruyendo alveolos aumenta el espacio muerto. Y por lo tanto ahí la ventilación es menor. Pero en condiciones fisiológicas también, si se disminuye la confianza, el pulmón no se expande lo suficiente, no va a haber una buena ventilación. Si disminuye el surfactante, hay una tendencia al colapso y por lo tanto hay menor flujo, menor ventilación y va a aumentar el CO2 en la sangre. Todo eso. No, pero ¿Ah? Enseguida la dirección. Factores que... Explícalo. Sí, parece. Factores que disminuyen la ventilación alveolar y por lo tanto si disminuye la ventilación alveolar aumenta la presión parcial de CO2 y disminuye el pH y por lo tanto significa que la curva de oxígeno hemoglobina se desplaza hacia la derecha. Y la complicación que significa que se pierde o aumenta la afinidad por el oxígeno, que se desplaza hacia la derecha, se aumenta o disminuye la afinidad. Disminuye. Y eso significa que obviamente no va a haber una mayor captación de oxígeno a su vez. O sea, a pesar de que hay poco oxígeno
en el alveolo, por desplazarse la curva, menos oxígeno se deposita en la hemoglobina. Y eso va a colocar en riesgo a los tejidos. Ahora, ¿qué me puede llevar a esto? La broncoconstricción. Eso depende de la acción del parasimpático. La disminución de la frecuencia respiratoria. Eso tiene que ver con que el tronco cerebral no esté enviando impulsos directos. Disminución de la confianza. Disminución del surfactante. O también lo que se mencionó es que aumente el espacio muerto. Es decir, hay una menor cantidad de alveolos disponibles. En la broncoconstricción era por el parasimpático. Bueno, ahí se muestran las curvas como ese es el concepto de desplazamiento de la curva. O sea, esta es una temperatura normal del cuerpo. Si bien uno mide la temperatura es de 36.5 a 37, ese es el promedio. Pero en los órganos internos, la temperatura está entre 38 y 39 grados. Por lo tanto, se aumenta a 40, significa que se desplaza hacia la derecha. Si disminuye la temperatura, se desplaza hacia la izquierda. Y acá con el pH. El pH de la sangre es 7,4. Si disminuye el pH, significa que se desplaza hacia la derecha. Si aumenta el pH, se desplaza hacia la izquierda. Ahora, uno de los factores que se mencionaba ahí tenía que ver con la frecuencia respiratoria. Eso significa que para regular la frecuencia respiratoria se requiere de un control homeostático. ¿Y cuáles son los componentes de un control homeostático? ¿O de un mecanismo homeostático? Centro integrador, efector, No hay receptor. receptor. Tiene que haber un receptor que envíe los impulsos al centro integrador o que se comunique con el centro integrador y el centro integrador con el efector. Ahora, aquí los receptores se denominan quimioreceptores. Y esos quimioreceptores, porque como detectan cambios químicos, se encuentran a nivel central. Y lo que están ubicados directamente en el cuarto ventrículo. ¿Y dónde queda el cuarto ventrículo? En la médula oblonga y el cuello. La posterior, es parte del sistema ventricular. ¿Y qué contiene ese cuarto ventrículo? Líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Por lo tanto, las células que están en el cuarto ventrículo, lo que van a detectar directamente acá es pH y CO2. ¿Y cuál va a ser el estímulo? Obviamente, los cambios que haya de pH y CO2. Entonces, supongamos que hay un aumento de CO2 y hay una disminución del pH. Pero también hay quimioreceptores que son periféricos, que están donde mismo están los varoreceptores. ¿Y dónde están los varoreceptores? En la glándula del corazón. En la vena. En el arco no sé cuánto. En la carótida viene el arco. Entonces ahí eso corresponde a cuerpo aórtico, y carotídeo.
Y lo que detectan directamente es también pH, disminución del pH, aumento del CO2, pero además detectan el oxígeno, que disminuye, cosa que no detecta el quimioreceptor central. Por lo tanto, si se manifiestan estos estímulos, significa que los receptores van a mandar impulsos al centro integrador. Y ya dije que el centro integrador estaba en médula oblonga, o bulbo araquídeo, y el puente, o también llamado protuberancia. Y lo que va a provocar es que médula oblonga y el puente, a través de nervios, envíen señales a los efectores. ¿Cuáles van a ser los efectores? Pero, el parasimpario del centro. No. ¿Cuáles serán los efectores para que regulen la frecuencia y profundidad respiratoria? Los músculos. No, músculo liso. ¿Qué músculo? Los intercostales. O sea, los músculos respiratorios. Eso significa que la persona tendrá que aumentar la frecuencia, o sea, por más unidad o con mayor frecuencia o menor unidad de tiempo se contrae el diafragma y los intercostales externos, que después se relaja. Pero además tiene que aumentar la profundidad. Eso significa que tiene que usarse un mecanismo que es forzado. Entonces van a participar los músculos inspiratorios accesorios, que son el esternocleidomastoideo, los escalenos, pectoral, etc. Y también los expiratorios forzados, que son principalmente los abdominales y los intercostales internos. Y así se regula directamente la respiración. Ahora, si estos niveles se restauran, dejan de ser estimulados los quimioreceptores, por lo tanto el centro integrador deja de estimular a los efectores y se vuelve al mecanismo de respiración normal. No, no se aumenta la cantidad de ¿No? Ahora, este control es un mecanismo reflejo, por lo tanto es rápido y es automático. O sea, pueden ustedes aguantar la respiración por un tiempo, pero ya aguantando la respiración, inmediatamente se ve forzado el sistema nervioso a iniciar lo que es el cambio ventilatorio. Aunque hay personas, que creo que lo comenté en este grupo, que pueden modificar el tiempo, que pueden aguantar la respiración, y eso es lo que se denomina como en apnea. Buceo por ejemplo, apnea. Y todo esto era fisiología respiratoria. Hasta aquí entra la Hasta aquí entra la ¿Y cuándo la La próxima semana. La próxima semana. ¿Con nota? ¿Fuiste escrito eso? Salvo.